Estás escuchando al Latte de Cúrcuma Podcast. Yo soy Andrew. Y yo soy Jazz. Vata va a tener tendencia a tener desequilibrio en su sistema nervioso, a la ansiedad o al nerviosismo. Es un soñador totalmente. Te va a ayudar a cambiar de perspectiva o traer una idea fresca. Va a ser tu amigo, tu amiga que te ve Laura. Que se acaba de meter clases de astrología y de... Quieres saber qué signo eres, no sé, tiene habilidades medias interesantes, ¿no? Podría ser como un excelente rapero, porque tienen así como que el flow de ideas a todo lo que da tun, 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 tun. Oye, ¿te ha pasado que sientes que tu mente va a 1000 por hora o te cuesta concentrarte, mantenerte enfocado o incluso dormir bien? Pues puede ser que no solo sea estrés, sino un desequilibrio en tu Vata Dosha. Si no conoces qué son los doshas, en este episodio del Latte de Cúrcuma Podcast, Jazz y yo te llevamos a un viaje por los fundamentos de la Ayurveda explicando cómo los 3 doshas, Vata, Pitta y Kapha, afectan tu cuerpo, mente y tus emociones. Y hoy en particular en este episodio nos enfocamos en Vata Dosha, el dosha del aire y del movimiento, que está detrás de síntomas como ansiedad, insomnio, pensamientos acelerados, mala digestión, hinchazón, gases o incluso estreñimiento. Pero también vas a aprender cómo este dosha también está detrás de la energía positiva, la adaptabilidad y la creatividad. Entonces, si te interesa saber si tu Vata Dosha está en equilibrio o es un caos, en este episodio aprenderás qué es un dosha, cómo influye en tu salud, cómo identificar algunos síntomas de Vata en equilibrio y en desequilibrio y algunos hábitos ayurvédicos simples para empezar a estabilizar ese dosha tan importante. Ale, y prepárate tu tecito, tu chai, tu latte de cúrcuma y ¡vámonos! Hola, yo soy Andrew Dowdy, maestro de Ayurveda con ya más de 7 años de experiencia compartiendo salud intestinal, soluciones alternativas a condiciones crónicas y maneras prácticas de aterrizar en la Ayurveda en tu vida. Y esto es el primer podcast en español compartiendo Ayurveda a la mexicana, que te enseña que la Ayurveda no solamente te puede ayudar a mejorar tu salud física y mental, sino que puede ser un gran vehículo para encaminar tu propósito de vida. Esto es el Latte de Cúrcuma Podcast. Hoy vamos a platicar de un tema muy jugoso. Ya estamos tocando el tema de los doshas, que me encanta. Hemos recorrido los 5 elementos y ya ahora se vuelve un poco más complejo y yo siento más interesante aún la cosa, porque siento que muchos diferentes formatos, digamos, de medicina tradicional, conocemos los 4 elementos, ¿no? A lo mejor, pero ya con los doshas se vuelve una teoría muy única en la Ayurveda, ¿no? Es la teoría tridóshica. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar de eso. Entonces, ¿cómo estás, amiga? Mucho tiempo que no nos vemos, no hablamos. Sí, muchas gracias. Yo estoy muy bien. Espero que también estés muy bien de salud. Y me encanta este tema porque es como una tecnología, ¿no? El Ayurveda lo considero como una tecnología ser humano y me emociona mucho que los que escuchan este podcast ahora van a aprender sobre esta visión o estos lentes de la Ayurveda para entender la realidad de una manera más profunda. Ok, yo creo que eso comienza ya de esta parte un gran tema o sea, ¿por qué tú crees que ese tema, el tema de los doshas, nos ayuda como a ir como ya profundizando en nuestro entendimiento de la realidad o del bienestar o de qué es ser humano? A ver. Bueno, para empezar, integrar este concepto del micro y el macrocosmos, ¿no? Ya durante los episodios pasados estuvimos hablando sobre los 5 elementos, cómo los vemos en el exterior y también cómo los vemos en el interior. Entonces, teniendo esta base, ¿no? Si no, por favor, vean los episodios de que hemos compartido. Como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro, como es el macrocosmos, también es el microcosmos.
Y un microcosmos como representado podría ser nuestro cuerpo versus el planeta. Entonces, reconociendo que nuestro cuerpo está compuesto por estos 5 elementos, nos conecta con la naturaleza. Y la naturaleza, y ya hablamos un poquito de esto, es cíclica, ¿no? Tenemos diferentes estaciones, tenemos el día y la noche, siempre está en constante creación y destrucción, siempre está en constante ciclicidad, siempre está en constante acumulación, agravación y alivio. Y lo mismo pasa en nuestro cuerpo diariamente y a cada momento, esta fluctuación de los elementos. Y bueno, como te comentaba, a mi parecer, Ayurveda tiene una tecnología muy interesante a diferencia de otras corrientes o otras medicinas para integrar este idioma o manera de interpretar nuestra vida, nuestra realidad, nuestro entorno. Y es por medio de los doshas, que son estas combinaciones de elementos que nos dan ciertas características. Y para que haya llegado a esta como resumen de 3 energías principales, bueno, yo considero que los antiguos maestros meditadores, los rishis, pasaron demasiado tiempo observando la naturaleza para poder llegar a estas conclusiones de que hay 3 energías principales, las cuales son Vata, Pitta y Kapha. Ok, y sí, y como ahí vamos como empezando a definir ese término, ¿no? De un dosha, pero para ti, sea como ya desde tu perspectiva, haciendo consultora, trabajando día a día con personas, trabajando con cuestiones de salud, enseñando temas de Ayurveda, para ti, ¿cómo lo llegas a entender hoy día y cómo, bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo lo integro en mi día? Pues yo creo que antes de ahí, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Como para una persona que la primera vez que están escuchando un dosha, ¿no? Que sí están picados, los elementos, pero aquí ya cambia la cosa, ¿no? Aquí se pone más interesante, más complejo, ¿no? Entonces sí, como, ¿qué es un dosha? Para empezar. Claro. Bueno, la palabra dosha significa falla o humor. Y justamente viene como también de la teoría, por ejemplo, pues de todos los 5 elementos juntos. Y cuando hay 1 o 2 que están en desequilibrio o en menos proporción, podría decirse que algo está fallando, ¿no? Dentro de la ecuación. ¿Tienes alguna otra manera de interpretar esta manera de reducir el sánscrito de falla o humor? Sí, para mí como el dosha también viene siendo como algo que se echa a perder a algo más, ¿no? Entonces, como hay muchas maneras también de entender dosha, ¿no? Siendo el sánscrito muy así, muy complejo, pero sí entendemos que es ese algo que echa a perder. Entendemos que, si estamos hablando ahora de la salud y si estamos hablando del malestar o la enfermedad, no estamos hablando de una concepción ayurvédica de ese lente como que hay que entender cuál bicho o qué microbio o qué está como que, la inflamación. No, o sea, estamos buscando cuál es el proceso biológico natural, que a lo mejor hay una cierta interferencia en que fluya esa energía de una manera cíclica natural, ¿no? Mencionaste como esa acumulación. Entonces, o sea, es normal. De hecho, o sea, por ejemplo, te empiezas a enfermar con un microbio y tu cuerpo pues responde con una fiebre. Eso está bien, es natural, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una inflamación en el cuerpo que nunca baja, que nunca termina y uno vive siempre inflamado o con dolor? Sí, eso ya es como, ok, entonces no está sirviendo esa función del fuego, por ejemplo, no está sirviendo su función de ser una ola que llega a su cresta y cae y vuelve a transformar. Hay una cierta acumulación de
de un proceso biológico que está llegando a crear problemas, que está echando a perder a lo mejor al tejido del cuerpo físico. Entonces, para mí, yo entiendo mucho como, yo tuve un clic en algún momento, estuve en la costa de Oaxaca y pasé como una tarde en una piedra de esas que está como en el mar y como tienes que llegar por arenita y así como medio nadando y llegué y estuve ahí hasta que me di cuenta que por mi bienestar integral de mi cuerpo tenía que salirme de esa roca antes de que el mar me comiera. Pero pasé un rato en esa piedra y ahí sintiendo el sol en mi piel y sintiendo como entre el agua y la en mi espalda y sintiendo el tacto del aire en las partes mojadas de mi cuerpo y escuchando las olas como que, aquí están los elementos, aquí está todo, ¿no? Y empecé a entender, estando en esa piedra, que si les ha tocado como que estar en esa zona como de la marea donde sube y baja, hay mucha biodiversidad. Y en esta roca, tan solo de como de lo más bajo y hasta como el piquito más arriba, había como muchos chaquitos y como que ríositos. Pues estamos hablando de una piedronona, ¿no? Pero, o sea, aún así me di cuenta como aquí es una cuna de vida. O sea, sí llegó la vida a empezar como unos plancton y así como que unas algas, ¿no? Y que llegó a ser pues humanos con dos patas, ¿no? Por ejemplo, llegó a ser aves con alas y ballenas en el mar, ¿no? Entonces dije, wow, como que aquí, qué maravilloso. Pero entendí que lo que pasa es que los elementos empiezan a interactuar y ahí comienza a cobrar la fuerza de vida, el prana, como que comienza a fluir. Porque un elemento en un vacío, o sea, si estamos hablando del vacío, del espacio, pues no están los 5 elementos todos en el mismo lugar. Pero cuando, como decías, como que del macro existen los 5 elementos, pero en ese micro que es el planeta Tierra, están los 5 elementos presentes y empiezan a confluir y convivir. Y ahí, en esa convivencia de no solo una cosa, sino 2 cosas juntos, se crea un dosha, que para mí yo los entiendo como funciones, no solo corporales, no solo físicos, sino universales. Y es decir, como tú estabas mencionando, o sea, existe como esa ciclicidad de creación, de preservación, de transformación, que viene siendo gran parte también de la cosmovisión, ¿no? De hindú, por ejemplo, y en otros, que existen esos ciclos. Pero justo ahí, es decir, que entonces, pero ¿cuál es la fuerza encargada de esa creación? ¿Cuál es la fuerza encargada de esa preservación? ¿Cuál es la fuerza encargada de la transformación, la destrucción o el deshacer, el desarmar las cosas para volverlos a armar? Y justo esas 3 energías o funciones son los doshas, ya a nivel corporal. Es decir, que el cuerpo tiene una cierta energía o una función que luego se puede encargar de esas funciones a nivel corporal. Porque si solo pudiéramos crecer y no pudiéramos deshacer, estaríamos todos bien estreñidos. Sí, justo. Justo. Y es bien interesante porque a veces cuando la primera vez que alguien llega a Ayurveda, eh, pues vienen con curiosidad de conocer su constitución de nacimiento, ¿no? Su prakruti. Y, y entramos como en esta moda también de como la primera vez que descubres tu número en numerología o tu signo zodiacal en tu carta, ¿no? Que es súper bueno, es información que es valiosísima. Pero Ayurveda no solamente te ayuda a entender como tu naturaleza de nacimiento, sino también se aplica o es un lenguaje universal que lo puedes ver y observar en los ciclos, en el medio ambiente, en tu cuerpo, ¿no? A veces que escucho, no, es que yo soy Pita, ¿no? Este dosha de fuego y de agua, ¿no? Y bueno, hay cierta parte real en eso, pero hay que también considerar que estamos hechos de los 5 elementos. Entonces, en nuestro cuerpo habitan los 3 doshas, porque estamos compuestos de los 5 elementos. Y
esta interpretación se me hace bien padre de la visión de la Ayurveda, porque también en consulta con un profesional también observamos el Vikruti, que es el desequilibrio actual de la persona. Entonces, conocer tu naturaleza es importante, pero yo considero que aún más es conocer cuál es como tu clima interno actual. Eh, Tal vez tu naturaleza es de fuego y de agua, pero actualmente tu clima interno por tu estilo de vida, tu alimentación o el clima, la estación, están aumentando otras cualidades que no son tal vez tan propias, ¿no? Pero el estilo de vida, la alimentación, el clima, están aumentando estos elementos en ti. Entonces se vuelve una danza, un arte, el poder mantenernos en equilibrio. Y puede llegar a sonar muy complejo, pero realmente el estar presentes, el estar autoobservándonos, nos abre como esta visión o este portal de observación de los elementos dentro y fuera de nosotros. Yo creo que el estar observando los doshas y cómo son sus energías despierta dentro de nosotros autoconocimiento. Y si sabemos cómo se siente un dosha elevado o disminuido dentro de nosotros, todos los días, en conciencia, podemos tomar mejores decisiones para cuidarnos. Como si estuviéramos dándole la inteligencia a nuestra madre interna a tomar mejores decisiones y no ponerle la responsabilidad al otro fuera de nosotros, ya sea el mismo terapeuta, un médico, nuestra pareja que, no, es que yo no cocino. Y realmente pasa, ¿no? O sea, no, es que la mujer es la que cocina en la casa y ella, ¿no? No, ¿cómo me hago responsable de mí? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo me observo? ¿Qué necesito? Y esa observación por medio de los doshas, a mi parecer, es oro, ¿no? Es así una inteligencia muy enriquecedora y te hace entender muchas cosas, ¿no? Desde tu estado mental, desde los que podemos percibir nuestra propia energía y también los síntomas que tiene el cuerpo. Bien, súper, sí. Yo creo que tocaste el tema que creo que vamos a explicar un poco esos temas del Prakruti y el Vikruti, porque justamente, pues sí, nosotros que trabajamos en clínica, por ejemplo, o con personas que traen su enfermedad, traen esa cuestión de la salud o quieren estar mejor, está como esta cuestión, para mí, si estamos hablando del Vikruti, que es un tema que hace referencia al estado actual de los doshas, de los tres doshas, su equilibrio actual, y el Prakruti es como que el arquetipo que uno trae, como tú decías, como que esa constitución con la que uno nace y que realmente no cambia, que es como tu base, ¿no? Entonces es como importante sí conocer esos dos temas para saber, ok, bueno, es que a lo mejor si tengo el fuego alto, pero soy un ser de fuego, pues también es natural, ¿sí? Pero si lo tengo demasiado alto, ahí es otra cuestión, ¿no? O soy un ser de mucho fuego y aire, pero ahorita ando con mucha tierra y mucha pereza y mucho, como que está pasando, ¿no? Entonces, es como que ¿qué hay de diferencia entre la línea que es la base y el estado actual? Que para mí es como mucho lo que pasa cuando leo el pulso de alguien. O sea, es como si escucho primero como que qué pasa al primer nivel, a la superficie, que es el Vikruti, y luego es como ir a lo profundo. Es como, pero ¿cómo eres? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Y cuál es la diferencia entre cómo naciste y cómo eres como persona y lo que ahorita estás viviendo? Que al final lo que estás viviendo de salud mental, tu estado de ánimo, todo eso
pues viene siendo el producto de decisiones y de contribuciones. Yo siempre digo en mis cursos como votos, o sea, estás votando con cada alimento, si para esto, para esto. Estás votando para que vas a tener un mejor sueño esta noche o no, con ese café o con esa otra bebida caliente, a lo mejor descafeinado. No estás haciendo votos siempre. Y no solo con la comida, con las decisiones, con cómo tú mismo te hablas. O sea, en ese sentido, el Ayurveda sí se vuelve muy, muy holístico, ¿no? Pero justo esto como pues esos dos temas. Entonces, ¿cómo podemos ir definiendo como, sí, el Prakruti y el Vikruti? ¿Cuál es la diferencia? Y cómo puede uno empezar a entender, porque si uno quiere conocer su tipo de cuerpo, su constitución, ¿cómo podemos empezar a entender eso? Sí, bueno, para autoconocimiento, a mí me parece que Ayurveda es una de las mejores herramientas si estamos despertando esa curiosidad de autoconocernos. Desde un lugar de estoy saludable, me siento bien, pero quiero conocerme más a profundidad, ¿no? Ya sea por curiosidad o tal vez la enfermedad nos está llevando a autoconocernos. Puede ser cualquiera de las dos. El Prakruti es esta combinación única de doshas, de elementos, que justamente es una mezcla que mamá, papá puso, ¿no? Para nosotros y nacemos con ella. Y no cambia, es como dices, nuestra base, nuestro cimiento. Y conocer nuestro Prakruti es bien hermoso y bien bello porque conocerlo y entenderlo nos da cierta pauta para descubrir virtudes, descubrir nuestras tal vez nuestro talón de Aquiles también, cuál es aquella cosa en la que necesitamos trabajar más para mantener equilibrio. Y una de las cosas que me parece hermoso de conocer tu Prakruti es el Dharma. El Dharma es una palabra en sánscrito que significa como descubrir tu propósito de vida. Cuando tú sabes cuáles son los elementos predominantes en ti de nacimiento, puedes observarte desde un lugar más amplio, ¿no? Si tenemos más fuego en nuestra constitución, usualmente la persona va a tender a tener una inteligencia muy aguda, mucha claridad mental. Va a ser una persona que puede ser un buen líder, un buen maestro. Y entre muchas otras cualidades también que puede tener una persona con bastante fuego en su constitución. Entonces, seguramente una persona de fuego ya sabe que puede tener posiciones de líder, ¿no? Pero a lo mejor no conoce cómo equilibrar ese fuego. Y puede llegar a ser un muy buen líder o puede llegar a ser una persona muy tóxica también, ¿no? Como líder, haciendo o empujando de más a los demás. Entonces, conocer esa naturaleza de ti y conocer cómo equilibrarla o sostenerla son herramientas impresionantes, ¿no? Conocer tu Prakruti también te enseña bajo los conocimientos ayurvédicos cómo puedes crear rutinas diarias que te sostengan para que esas partes virtuosas de ti salgan a la humanidad desde la parte más bella y equilibrada de tu naturaleza y servir a la humanidad. Eso se me hace algo sabroso, riquísimo del autoconocimiento. ¿Quién soy o quién soy yo o cuáles son mis virtudes, cuáles son mis habilidades de acuerdo a mis doshas? ¿Cómo puedo cuidar de mí para que salgan esas virtudes, esos dones hacia la humanidad? Creo que eso para mí define mucho cómo virtudes de conocer tu Prakruti.
Sí, me encanta. Y me encanta que también, volviendo al tema del dosha, como eso que echa a perder, o sea, justo, o sea, es como decir, si tienes mucho aire, así la mente súper rápido, súper creativo, conectadísimo, ¿no? Con todos, mucha comunicación, y a su vez puede ser muy disperso, puede ser muy desintegrado o muy desenfocado a veces, ¿no? Puede así como a lo mejor hay tanta creatividad que ni una idea de esas se llega a aterrizar y volverse real, ¿no? O sea, de que, ay, quiero pintar y tomar clases de baile y esto y el otro, y ay, quiero... Pero, ¿qué se llega a hacer? ¿No? Al final, ¿qué se llega a la tierra de esas ideas fluctuantes? Entonces, justo como, o sea, desde la perspectiva del sol, pues hay dos lados de la Tierra. Hay un lado de mucha luz y hay un lado de oscuridad. Entonces, justo como que y va rotando y va moviendo y siempre está, eh, sí, pues transmutando esas situaciones para que veamos nosotros como pues otras circunstancias de vida y para que nos podamos conocer mejor. Entonces, yo creo que vamos a, ¿te parece? Vamos a pasar como que a los tres doshas como tal y podemos hablar un poco, no sé, destapar como que como Prakruti, qué significa, porque si estamos hablando también de Prakruti, como esa constitución, estamos hablando tanto como de nivel físico, que va a tener implicaciones a nivel físico y también mentales, emocionales, personalidad, como todo eso, que es chido, yo creo, para personas que van como que en ese camino de autoconciencia, ¿no? Y cómo eso me puede ser una herramienta, ¿no? Y podemos tocar un poquito como el tema de y qué función representa eso, a lo mejor en la naturaleza, o dentro de los ciclos o dentro del cuerpo. ¿Qué te parece? Me late. Okay. A mí me gustaría que nos contaras sobre Vata. Oh, ¿qué? Me encanta pues yo por mucho tiempo puedo decir que yo pensé que mi constitución era Vata Pitta. Es decir, cuando hablamos de la constitución, como hay proporciones de los 5 elementos y de los 3 doshas, hay relativamente muy pocas personas a nivel mundial que se supone que tienen los 3 doshas totalmente equilibrados. Entonces, uno tiende a tener un dosha mayor, o sea, en mayor proporción que los otros 2, y luego uno como segundo y uno como tercero. Y yo por mucho tiempo pensé que mi dosha Prakruti era, pues de mi cuerpo, mi constitución, era Vata Pitta. Es decir, que más Vata que Pitta. Entonces, cuando hablamos de Vata y Pitta, pues a lo mejor pueden como ir captando un poco de por qué pensé eso. Y puedo también tocar después. Por favor, por favor. Así, ¿por qué no? Porque ahora me entiendo mejor, de hecho. Entonces, si estamos hablando del Vata, el Vata se compone de los elementos tierra, de los elementos viento y espacio, del éter, el Akash y el Vayu, el viento. Y justo si pensamos en pues el aire y un vacío, pues estamos hablando de algo que no tiene forma, que es expansivo, que toca de aquí hasta el fin del universo, ¿no? Es algo extensísimo, es donde... Infinito. Es literal, es ser el infinito y estar conectado con el infinito. Entonces, es como lo más expansivo que hay. Y si estamos hablando de a nivel físico, bueno, es a nivel físico y funcional, fisiológico, entonces esas energías rigen toda la comunicación y toda la transportación y el movimiento del cuerpo. Porque justo es como eso que puede dar espacio para que algo como viento se mueve de un lado a otro. Y de hecho es el único de los 3 doshas que puede mover. Los otros 2 están ahí, pero entonces eso se vuelve muy importante si estamos hablando de enfermedad o malestar, porque aun si hay un cierto problema en los otros doshas, no se vuelve más grave a menos que Vata se llega a involucrar y lo empieza a mover. Es decir, si tienes una inflamación y comienza en el tracto digestivo, pero el Vata lo comienza a mover a tus articulaciones o a tu cerebro o a un órgano, ¿no? O si tienes un estancamiento, ¿no? Tienes unos, no sé, cálculos o tienes miomas, ¿no? Y el Vata es lo que hace que luego esos estancamientos pueden llegar a estancar a otras partes. O a lo mejor el mismo viento por ese estancamiento no puede seguir fluyendo. Entonces ahí se crea una inflamación donde no puede fluir. Entonces justo es como esto de fluir, de mover,
y de comunicar. Entonces tiene un vínculo muy presente con el sistema nervioso. Y para mí, que también soy terapeuta pues también maestro de yoga como tú, y además como terapeuta, y como trabajo la miofascia, que es el tejido conectivo del cuerpo. Si ves mapas hoy día del universo, puedes ver cómo hay fibras pues de material en el espacio que va conectando galaxias. Y son como unos ríos, unos así, cosas fluidas. Y cada galaxia es como un punto de más luz. Y luego entre tantos puntos de luz hay interconexiones, ¿no? Y hay autopistas de energía universal, básicamente. Se puede ver. Y para mí, eso es un reflejo, el macro y el micro. El micro es el tejido miofacial. Es el tejido conectivo del cuerpo. Entonces, luego vemos el cerebro, las neuronas, todas las conexiones neuronales también traen ese mismo reflejo, esa misma estructura, ¿no? Que permite la comunicación, que permite el flujo de la información. Y eso para la salud es muy importante. El cerebro tiene que poder comunicar con la panza tiene que poder volver a comunicar con el cerebro, los brazos tienen que poder traer comida, tenemos que masticarlo. Las glándulas de saliva tienen que poderse prender y recibir la señal que, ya hay comida. Si no hay esa comunicación en relación a diferentes partes de nuestro ser, pues hay problemas. Y eso también se ve a nivel social o a nivel de una pareja. ¿Sí? Si no existe una comunicación clara y un entendimiento y una reciprocidad de información, pues se vuelve problemático, ¿no? Sí. Andrew, ¿cuántos de estos aires tenemos en el cuerpo? ¿O cómo se ven estos aires en el cuerpo? Pues los más principales son 5 que podemos hablar. Son 5 vientos, 5 pitas, 5 fuegos y 5 capas, 5 aguas, tierras, ¿no? Y bueno, y cada uno se encarga de otra función, ¿sí? Entonces, si estamos aquí hablando de movimiento y de comunicación, estamos hablando, por ejemplo, del prana vayu, que es el vayu que hace que el prana entra al cuerpo y se distribuye por el cuerpo, esa energía vital. Estamos hablando del apana vayu, que es la energía que va hacia abajo y hacia afuera. Es decir, como para poder transformar, o sea, una vez transformada la nutrición, pues también los desechos se tienen que ir, ¿no? También la menstruación que platicamos también viene siendo gobernado por esa energía que mueve hacia abajo y afuera, la pana. El udana sería lo opuesto, que va hacia arriba y hacia, pues eso da mucho estímulo luego a los sentidos, los 5 sentidos, los ojos, la boca, el cerebro. Yo creo que tiene una conexión muy importante con el diafragma, porque justo es como ese que crea como el Uddiyana Bandha, por ejemplo, y Udana Vayu vienen de la misma raíz de que sube, ¿no? Y luego estamos hablando del Samana Vayu, que es como una energía que va más hacia adentro, ¿sí? Como que más centrifugal, ¿no? Que va como que hacia adentro. Y eso tiene que ver mucho con la digestión, por ejemplo, que la sangre tiene que poder también no solo ir a las extremidades, sino también migrar hacia el centro para pues apoyar los procesos en los órganos. Y el Vyana Vayu es la circulación. Entonces también la energía del centro también tiene que poderse dispersar. Si no, se estanca en un órgano y no llega a todas partes donde tiene que llegar. Entonces eso ayuda a mover la nutrición una vez digerida a todas las células del cuerpo. Entonces, pues esos 5 vientos pues ayudan justo, o sea, la comunicación y los procesos fisiológicos, biológicos, a todos estar en armonía. ¿Nos puedes platicar, por ejemplo, como de una persona, qué observas en una persona que a lo mejor tiene una constitución vata? Súper. Bueno, cuando me llega y seguro van a ir pensando aquí los que nos están escuchando de, tal vez si yo soy esa persona, o tal vez es mi amigo o mi hermana, para que estén atentos, ¿ok? Si escuchaste todo lo que dije y dijiste, sí, a huevo, sí. No, sí. claro. Sí, Sí. eres vata. Sí, definitivamente tienes mucho vata. Y si escuchaste lo que dije y dijiste, no entendí, madres, a lo mejor no tanta vata tienes.
Sí. Sigue. Ok, ahí va. Ok. Bueno, vamos a empezar. Los doshas o vata, porque estamos hablando de vata, igual que los otros doshas, se observan en la materia física de la persona. Entonces, a primera vista, ¿no? En cuanto tú conoces a una persona, puedes empezar a ver características de Vata desde ahí, antes de preguntarle cualquier cosa, ¿no? De su personalidad, de su digestión, etcétera. Ok, una persona Vata puede ser o muy alta o a veces muy petite, ¿no? Como que tiene estas dos partes así como de polos opuestos. Una persona Vata, por lo general, va a ser una persona muy delgada, ¿no? De estructura física delgada y de huesos delgados y largos o cortos también. Entonces ahí está como la altura y la estructura física. Una persona Vata desde pequeño le cuesta mantener buen estado de peso, ¿no? Le cuesta mucho mantener nutrición o mantener un peso saludable. Entonces van a ser personas muy delgaditas. Una persona Vata también va a tender a tener cabello finito, y va a tender en desequilibrio a tener una piel más seca, opaca, uñas quebradizas tal vez, y en su estructura física como que muy muy detalladito, ¿no? O sea, por ejemplo, labios finitos, ojos rasgaditos chiquitos, una nariz muy respingada, bien. Yo creo que los Bata tienen la nariz bien, bien linda, ¿no? Así. O también pueden ser muy puntiagudita, ¿no? También así. Bata, también en su estructura física, um, también va a tener como que la piel un poquito no tan brillosita, ¿no? Como un poco más opaca, ¿no? En su personalidad va a ser una persona muy entusiasta y vivaz, ¿no? Entonces, yo considero que los Vata son a veces los más chistosos, los más alegres, los más vivaces de tu grupo de amigos también. Eh, Los que siempre sacan siempre, así de que siempre ¿mande? están haciendo algo. Los que nunca están quietos en su casa. Exacto, ¿no? También, por ejemplo, son personas que, exacto, no pueden estar sentadas o quietas mucho tiempo. Necesitan estar expresándose cuando hablan, como con las manos, expresándose con los ojos, con facciones. Usualmente también tienen, o sea, ideas muy rápidas. A lo mejor hasta podría decir que una persona Bata podría ser como un excelente rapero, porque tienen así como que el flow de ideas a todo lo que da tun, 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 tun. También una persona Bata usualmente tiene un nuevo hobby cada semana, ¿no? Muy artísticos, les gusta bailar, les gusta comunicar y hablar también, ¿no? Entonces son muy parlanchines. Um, Están muy conectados con las cosas muy sutiles del universo también, ¿no? Entonces va a ser tu amigo, tu amiga que te ve Laura o que ve fantasmas a lo mejor, o Que se acaba de meter en clases de astrología y de... sí, sí, totalmente, ¿no? Quieres saber qué signo eres o tal vez y puede, no sé, tiene habilidades medias, interesantes, ¿no? Así como visuales o escucha así de que canaliza, ¿no? Está muy conectado con la parte muy sutil de este universo. Ok, en el cuerpo. ¿Cómo funciona su cuerpo? Vata usualmente va a tener tendencia eh, a tener desequilibrio en su sistema nervioso. Eh, Tendencia, pues, en desequilibrio como a la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, o al nerviosismo.
En casos muy severos de mucha sequedad en el sistema nervioso, podrían llegar hasta tener pensamientos suicidas, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? El súper agravado. En el mayor equilibrio son personas que van a aportar muchas ideas frescas, va a ser quien nos va a ayudar y nos va a motivar a salir de la zona de confort y dar un paso hacia adelante, hacia todo lo que nos propone el universo, ¿no? Las posibilidades. Siempre va a ser ese amigo que te va a ayudar a cambiar de perspectiva o traer una idea fresca, a lo mejor porque estás ciclado con el mismo pensamiento, con el mismo problema. Mira, aquí, acá, allá, siempre hay oportunidades. Vata siempre hay oportunidades en todos lados. Es un soñador totalmente. Por ejemplo, también a nivel digestivo, podría yo creo que llevar a dos tendencias, a una digestión variable, apetito variable, de repente sí, de repente no, tengo hambre, no tengo hambre, estoy yendo súper bien al baño del 2 o de repente estoy muy estreñido. Usualmente a mí me pasa mucho con pacientes que lo muy emocional se lo llevan al estómago. Entonces, si hay un momento de conflicto, de ansiedad, pum, recae luego al sistema digestivo y empiezan a apretar y a estreñirse, ¿no? O a inflamarse. Entonces, esa comunicación, ¿no? Esa somatización de la mente y el cuerpo pasa como bien rápido en cuestión de minutos. Cuando una emoción muy fuerte la llevan al cuerpo. O tendencia a estreñimientos prolongados o severos o crónicos también puede llegar a ser. Eso es lo que yo he observado en pacientes, amistades que son de constitución de Vata. También agregaría nomás como, o sea, si tiene esa persona como una tendencia muchas veces hacia pies y manos frías, eso es como muy de Vata, porque es esa cuestión de si hay mucho viento, hay mucha dispersión y se está utilizando mucha energía el cuerpo, entonces a lo mejor el fuego se vuelve como muy bajito. También es esa persona, como tú mencionaste, que no tiene, pues a lo mejor mucha grasa corporal, entonces ahí mismo pues no hay mucha insulación de lo externo, están muy expuestos a lo externo, sea la temperatura ambiente, sea el ambiente emocional o energético de un espacio, como tú decías, como de lo sutil, porque están muy, muy abiertos muchas veces. Y por lo mismo también como esta cuestión de desgaste, o sea, todas las enfermedades que son enfermedades de desgaste, pues tienen que ver con el Vata, ¿no? Y por lo mismo esa fase de la vida donde pues, estamos terminando la vida, ya en la vejez, digamos que eso también es como la fase de vida regida por el Vata, donde pues nos volvimos como un poco más de que, ya he visto lo que hay aquí en esta tierra y me voy acercando un poco más a cosas más espirituales o cosas más sutiles, como que tenemos una mayor perspectiva, ¿no? Entonces, y pues el cuerpo se va degenerando poco a poco, ¿no? Con esos vientos se va como dispersando la energía de uno mismo. Oye, muchas gracias por escucharnos otra vez. Si te resonó este episodio, suscríbete a Latte Cúrcuma Podcast donde sea que nos estás escuchando. También si nos dejas una reseña o unos comentarios, nos ayuda bastante a crecer. De igual manera, comparte esto con tus amistades para que la Ayurveda siga expandiendo a tocar más vidas. Ahora que conoces Vata Dosha, ¿qué pasa con Pitta y Kapha? En el siguiente episodio, en parte 2 de Introducción a los Doshas, hablamos de cómo estos dos influyen también a tu salud y tus emociones. Y para que sepas, tú, qué dosha eres. Así que no te lo pierdas y nos vemos muy pronto.